Dale, dale, Luz. Bueno, buenas noches a todos. Un saludito. Esperamos estén bien y bueno, muy causados y provocados a seguir con nuestras enseñanzas en torno a lo que nos enseñan los autistas. Y para hoy tenemos entonces nuestra conversación dirigida por Marlon Cortés, cuyo tema es la comunicación en los autistas y veremos entonces también cómo a partir de lo que Marlon nos va abriendo, cómo vamos a poder hacer el intercambio. Ya Marlon nos dirá cómo lo vas a plantear, cómo nos invitas a organizar este encuentro y cómo nos invitas en cualquier momento también a hacer nuestras inquietudes y vamos copiando y después te interrumpimos, pero de manera que tú nos orientes en esta conversación de hoy. Gracias, Marlon, y qué rico. Bienvenido pues a lo que nos vas a provocar para entender algo de la comunicación en los autistas. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Comencemos. Espérate. Comencemos con un video. Me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. Creo que tengo que hacer la pausa, ¿no? Mira, Ian, hay un señor ahí que me dice así, que me van a cortar la cabeza. ¡Ay, no lo hagan! No lo hagas, no lo hagas. No, por favor. Es un chiste. Ay, pensé que soy muy literal, perdón. No, eso no, no. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno. ¿Se escuchó el video, Luz, cierto? Ok, ok. Sí, muy bien, se escuchó. Bien. Primero, pues, decir que pues Andrés era el encargado de esta clase, pero tuvo un inconveniente personal más bien importante, y entonces, pues, la clase de la próxima semana la vamos a dar Lisbeth y yo. Entonces yo dije, no, pues yo tomo esta clase, hago la introducción y bueno, le di pues medio una vuelta a lo que les iba a plantear en la clase. Y la vuelta que les voy a dar es la siguiente. En principio, decir que cuando pensé en el nombre de esta clase, yo dije, estamos en el núcleo de lo problemático en relación a los autistas en el mundo. ¿Sí? Es decir, tomar como problema la comunicación en el autismo, a mi juicio, es tomar como problema el centro de lo que en lo que nos tenemos que ocupar los que siempre estamos en instituciones. Y entonces, precisamente en los problemas de comunicación,
es donde se juega el hecho de alojar o no alojar a un parlet en una institución. Llámese familia, llámese escuela, llámese universidad, llámese hospital, llámese trabajo. Es decir, en la comunicación estamos en el corazón de los conflictos entre los autistas y las instituciones, llamémoslas así, y las instituciones neurotípicas, que son las instituciones construidas por los neuróticos, digámoslo así, la mayoría, digámoslo así. Bien. Es el núcleo porque cuando los adultos llegan, por ejemplo, a los consultorios a decirnos, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer con este niño. Alguien podría decir, ahí hay un problema pedagógico, pero yo soy capaz de decir que antes de un problema pedagógico hay un problema en la comunicación. Hay un problema comunicativo. Precisamente porque la comunicación en el autismo tiene una dinámica bien distinta a la comunicación en la neurosis. Entonces, lo que yo les quiero presentar es es digamos, como los problemas con los cuales nos encontramos en el encuentro con los autistas. En principio, digámoslo a nivel de la comunicación, pero a mi juicio, creo que estamos en el núcleo del vínculo. En el núcleo, y voy a dar el spoiler de una, en el núcleo de la imposibilidad de la comunicación entre humanos. Bien. Entonces el asunto es así. En principio, está bien que alojemos la perspectiva tradicional de lo que es la comunicación, ¿cierto? Entonces, en la perspectiva tradicional de lo que es la comunicación, pues hay dos sujetos. Hay uno que tiene un mensaje y entonces se lo quiere comunicar al otro. Y entonces, finalmente, en el proceso de comunicación, el sujeto 2 tiene el mensaje que el sujeto 1 le transmitió, ¿cierto? En la escuela nos enseñaron eso, entonces el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el medio. Digámoslo, es una perspectiva, a mi juicio, infantil de lo que es la comunicación, y ojo que no estoy hablando de la comunicación en el autismo, estoy hablando de la comunicación como fenómeno humano. Y si entonces planteo que eso tradicional es medio infantil, entonces me parece que lo que hace el psicoanálisis todo el tiempo es un asunto de más complejidad. ¿Sí? Y entonces, en esa perspectiva compleja, lo que necesito hacer es como
señalar ciertos elementos que puedo captar del proceso de comunicación. El primer elemento que capto para pensar lo complejo de la comunicación es el hecho de que el lenguaje no atrapa lo real. Ya eso es un problema en la comunicación. Esta puede ser una frase con términos psicoanalíticos, pero soy capaz de decir esta misma frase en términos, podríamos pensarlos Foucaultianos, por ejemplo, cuando él se pregunta por la relación entre las palabras y las cosas, ¿sí? Pensemos en que el lenguaje son las palabras y lo real la cosa, ¿sí? Lo que plantea este filósofo, que no se aleja para nada de lo que el psicoanálisis plantea, es que entre la palabra y la cosa siempre hay un desencuentro. Por lo tanto, si me devuelvo aquí y si el sujeto 1 va a ponerle palabras a ciertas cosas, ya el proceso de construcción lingüística del sujeto 1, ya eso es problema. Sí, problema en el sentido de que por lo menos tengamos claro y no seamos ingenuos al momento de creer que lo que yo nombro con mis palabras es la cosa. No. Lo que yo nombro con mis palabras intenta nombrar la cosa, que es distinto. Y entonces, si sabemos que es un intento, entonces ya decimos, o sea, desde el inicio, y pensemos, pues, pensemos utópicamente que el inicio es el emisor, desde ahí ya el asunto no es diáfano, claro, ay, sí, yo estoy hablando de este objeto. No es sencillo. La comunicación, y el primer elemento para plantear que no es sencillo es que cuando el sujeto 1 va a decir algo, ya eso que dice, y lo voy a decir así, ya eso que dice es una elucubración sobre la cosa o sobre lo real. Y entonces, desde el inicio, no todo es diáfano en la comunicación. Y si lo pongo en la otra dirección, es decir, el que recibe el mensaje, digámoslo, pues se complejiza un poquito más. Porque entonces, el sujeto 2, el de la derecha, que recibe el mensaje del sujeto 1, sería así. El sujeto 1 hace una construcción lingüística sobre la cosa, que no la atrapa del todo, la dice, y el sujeto 2, que escucha las palabras del sujeto 1, igual para él no es posible atrapar del todo el mensaje del sujeto 1. Sujeto 1, no es posible atrapar del todo la cosa. Sujeto 2, no es posible atrapar del todo el mensaje del sujeto 1. Primer problema, el lenguaje no atrapa lo real. Así que la comunicación es un problema para todo parlante. 2. Segundo elemento para pensar lo complejo de la comunicación. Segundo elemento es reconocer que el lenguaje es equívoco. Es decir, el lenguaje tiene palabras y esas palabras
digamos, no tienen un significado unívoco, ¿sí? No tienen un significado unívoco, sino equívoco. Y entonces ahí tenemos, digámoslo, un segundo problema en relación a la comunicación. Si vuelvo al esquemita de sujeto 1, sujeto 2 y mensaje, uno podría pensar que el sujeto 1 dice A, pero muy posiblemente, pues aquí me aprovecho de mi pobre motricidad, la A que dice el sujeto 1 no es la misma A que escuchó el sujeto 2. ¿Por qué? Porque en la estructura del lenguaje hay equivocidad. Segundo problema de la comunicación de todo parlante. Y entonces, si no logramos capturar lo real, si las palabras no dicen totalmente lo que es la cosa, entonces hay un problema con la verdad. Sabrán ustedes que para el psicoanálisis, digamos, la verdad se convierte en un problema. Es decir, no se asume que existe la verdad, sino que se complejiza. ¿Sí? Se complejiza porque, ¿qué es la verdad? Pues la verdad, digamos, estoy pensando en psicoanálisis, obviamente, y entonces la verdad de lo que le sucede a un sujeto, en principio, es inatrapable, y entonces ahí ya uno puede hacer todas las reflexiones que quiera alrededor de la verdad y lo real, si es posible captar lo real. Bueno, en principio ya lo he dicho, no es posible captar lo real, por lo tanto, lo que yo nombro de mi real no es la verdad. No sé si uno podría acuñar una expresión, es una verdad posible, lo que con mis posibilidades pude nombrar de lo real. Y entonces, digamos, tenemos un problema con la verdad, que si lo digo de manera más fuerte, no existe. Y si no existe, entonces la comunicación, tal como la quisiéramos, tal como la cree el mundo, digamos, no es posible transparentemente, diáfanamente. En todo proceso de comunicación, de todo parlet, existen problemas. En todo proceso de comunicación existen problemas. Los tres primeros puntos que acabo de decir, entonces, digamos, son puntos en donde subrayo ciertos asuntos problemáticos en relación a la comunicación. Con Lacan, digámoslo así, a mi juicio, se añade un elemento más allá de la lingüística como disciplina. Los tres primeros puntos que acabo de decir, con cualquier lingüista, con Foucault, si se dieron cuenta, entonces se puede pensar en el lenguaje como dispositivo, en la comunicación como problema, tal. Este cuarto punto, digamos, me parece que es un asunto lacaniano. Y el asunto lacaniano que aporta en la perspectiva compleja de la comunicación es: el lenguaje no solo sirve para la comunicación, sino para gozar.
aquí, digámoslo así, tenemos como marco teórico el hecho de que no entendamos el lenguaje, tal como lo entiende la lingüística, de que no entendamos el lenguaje solo como una entelequia cognitiva o intelectual o de la mente, como si la perspectiva teórica del ser humano fuera la separación alma-cuerpo. Con el psicoanálisis diría que todos estamos de acuerdo en plantear que no somos dos cosas, alma, cuerpo, que se dividen y se unen en lo que es un ser humano. Esa no es la perspectiva. Porque entonces, en esto lacaniano, alrededor del lenguaje, ya nos vamos acercando, yo no sé si a los autistas, tal vez no, sino al autismo. Nos vamos acercando al autismo. ¿En qué sentido con esto de que el lenguaje sirve para gozar, nos acercamos al autismo? Aparece el concepto, la LANG, que yo supongo, espero y creo que sí, creo que va a ser así, va a ser trabajado por Lisbeth en su clase. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer aquí es como abrirle las puertas, dejarle las puertas, dejarlos en la puerta de los conceptos para que en esa clase se trabaje eso. Yo simplemente abro la puerta y les menciono algo en esa dirección. ¿Qué sería lo que menciono en esa dirección? Yo tengo la idea, o por lo menos tengo una imagen de cómo se constituye un parlet. Y entonces, pues, o por lo menos una parte de cómo se constituye un parlet. Entonces, casi como un primer piso en el que está lo real, enigmático, inatrapable, imposible de nombrar tal cual, lo real, en todo parlet. Viene como un segundo piso ese segundo piso es donde ubico yo la LAN. Entendiendo por la LAN, algo simple lo voy a decir, es como el laleo del niño, ¿sí? El laleo del niño antes de armar una palabra, ¿sí? Por eso entonces el tercer piso ya es el lenguaje, ya es una articulación significante. S1 dirigido en S2. Entonces, muy posiblemente un bebé, digámoslo, produce ciertos sonidos que muy seguramente son expresión de lo que está viviendo en su cuerpo, de lo que hay de real en él, y entonces hay unos sonidos en esa criatura que hablan de lo que va haciendo él, ¿cierto? Y entonces esos sonidos son un eco en el cuerpo. Uno podría pensar que el análisis personal, de algún modo, es llegar a ese lalán, ¿sí? Es llegar a ese lalán, que a mi juicio es, digamos, lo más cerca que podemos llegar a lo real, porque lo real es inaprehensible, es incognoscible. Lalán son unas piezas sueltas, sonoras, con las cuales el cuerpo vibra, el cuerpo de una nueva criatura vibra en principio, pero, digámoslo, el neurótico sobre la LAN arma el lenguaje, arma su relación con el lenguaje, pensando en la articulación S1, S2, y entonces ese lalán suele estar muy olvidado, y me parece que el análisis apunta a pensar lalán. Bueno, quería simplemente abrir la puerta para ese concepto. Porque entonces
quisiera pensar qué es lo que pasa en en la comunicación en el autismo. Siguiendo, recuerden, este esquema es el esquema de algún modo neurótico, pensemos. Cuando ya pienso el autismo, bueno, el primer piso, lo real, es para todo Parlet, la LANC igual es para todo Parlet, pero entre la LANC y lo que creo, lo que yo quisiera nombrar como el lenguaje autista, ya no es S1, S2, sino S1, S1, ¿cierto? Sino S1, S1. No hay una articulación significante, sino una iteración de S1. Con S1, el autista se construye, digámoslo así. Se construye. ¿Qué consecuencias para nosotros en el encuentro con un autista? ¿Qué consecuencias hay del hecho de que un autista se constituya S1, S1? La primera consecuencia es la literalidad. ¿Sí? La literalidad. Digamos, el hecho de que el lenguaje para el autista sea fundamentalmente signo, entonces, digamos, la palabra, el lenguaje está muy en la vía de lo real, muy en la vía del signo, muy en la vía de querer nombrar la cosa, me parece, de querer nombrar la cosa. Y entonces viene la literalidad. Aquí hay una cuenta en Instagram, bueno, en todas las redes, creo que se llama Daniel Millás, es un psicólogo que a veces saca que los chistes autistas, y entonces está sopa de sobre como una literalidad, ¿cierto? Lo que me imagino yo cuando, pues, alguien, un autista dice, lo que me imagino yo cuando me dicen sopa de sobre. Sí, entonces la literalidad. O lo que me imagino yo cuando me hablan de un reloj inteligente. Literalidad. Literalidad. Es decir, reloj significa reloj. Inteligente es que el reloj es inteligente. Entonces, digamos, pegados de la literalidad, lo que se imagina, pues lo que posiblemente se imagina un autista cuando escucha reloj inteligente, es esas dos palabras como signo, como signo no equívoco, sino, no equívoco, sino como si la palabra pudiera nombrar lo real de la cosa. Segunda característica de la comunicación en el autismo, y es que posiblemente piensen en imágenes. Temple Grandin lo dice de manera muy clara. Pensamos diferente en el autismo. Uno tiene que salirse del lenguaje hablado. Yo pienso en imágenes, no con palabras. Salirse del lenguaje hablado no es solo en el autismo. Algunas lenguas indígenas tienen esa misma dirección. La Wayuu, por ejemplo, tienen esa misma dirección. O algunas, perdón, no, algunas no. La lengua de señas tampoco funciona con la gramática
de la lingüística de Ferdinand de Saussure. No funciona en esa vía. Es muy interesante que exista pensamiento sin palabras. Interesante, diferente y complicado para uno que piensa con palabras y con imágenes también, pero fundamentalmente pensamos con palabras. Para seguir trabajando este punto, digamos, pongo en contraposición pensar con imágenes, como imágenes, lo pongo en contraposición de pensar con significantes, ¿cierto? Digamos, son dos modos particulares de pensar con los cuales se pueden hacer muchas cosas. Pues, y traigo el ejemplo de Temple Grandin para definitivamente tener la evidencia de que juntando ese unos se arman cosas bellas. La otra manera en la que pienso esto de pensar como imágenes, también se me ocurre esta imagen en la que a punta de S1, a punta de letras, se arma un dibujo, ¿cierto? A veces quiero comprender la manera como se relaciona el autista con el lenguaje de ese modo. ¿Cierto? Si recuerdan, cuando creo que es Temple Grandin quien plantea lo siguiente, que cuando a ella le dicen perro, a ella no piensa en la palabra perro, sino en todos los perros que ha visto en la vida, ¿cierto? Por eso el asunto del autista con la memoria suele ser importante. Digamos, los autistas que llaman de alto funcionamiento suelen ser personas con muchísima memoria porque la ejercitan mucho para juntar todos los S1 de su vida, ¿cierto? Para juntar todos los S1 de su vida, para juntar letras, para juntar palabras, para juntar signos. Tres, su relación particular con el lenguaje es una construcción de él mismo. No integra en el cuerpo eso que algunos podrían llamar como el sentido común o lo natural. A ver cómo explico este punto. Lo voy a explicar. Bueno, ahí tengo el ejemplo. El vínculo, tengo dos ejemplos. Primero, el vínculo que arman con la madre, el vínculo que un autista arma con la madre, no es un asunto de alienación en la vía de que a todas las madres hay que respetarlas y entonces a todas las madres hay que amar y entonces eso que se transmite, creo, vía alienación, vía identificación, eso no sucede en el autismo. Por eso creo que es demasiado repetido el hecho de que los autistas no suelen llamar mamá a su mamá, o por lo menos algunos, sino que la llaman por su nombre. Es decir, para los neurotípicos, para los neuróticos, en principio hay un montón de saberes culturales a los cuales uno accede como, sí, por identificación. Pues, no sé si podríamos usar la palabra ósmosis, tal vez no, pero sostengámonos en identificación, ¿sí? En los procesos de identificación. Y entonces, digamos, los neurotípicos entonces
reconocen a su familia así, digámoslo, el rollo es como, uno puede decir como fácilmente, ¿cierto? Pero no es real que sea fácil. El rollo es que olvidamos todos los conflictos que tenemos alrededor de cómo incluirnos en lo institucional. Pero bueno, no me voy a meter en ese asunto. El segundo ejemplo con el cual quiero explicar el hecho de que el autista se construye su relación con el lenguaje él mismo. El segundo ejemplo es es ver el vínculo que arman con la escuela, los autistas. No suele ser un asunto de alienación en la vía de que todos los niños tienen que estar en la escuela y entonces ellos, digamos, se dejan alienar por eso. Como imagino, pues la mayoría de los que estamos aquí llegamos a la escuela, ¿por qué? Porque sí, pues porque nos llevaron a la escuela, porque consentimos a estar en la escuela. Quítate, El vínculo quítate. El vínculo se construye, el vínculo de los niños con las escuelas, se construyen a partir de lo que él vaya experimentando con la espacialidad, con la temporalidad de la escuela y las personas que allí trabajan. Es decir, en el neurótico hay asuntos, perdón, a ver, ¿quién me puede ayudar aquí? Ya silencié a la persona que está. Esos dos asuntos que para los neuróticos pareciera ser como natural, como fácil, digamos, el autismo de manera explícita no la hace fácil. Sí, de manera explícita no se deja guiar por el sentido común, sino que construye un vínculo uno a uno con mamá, con el papá, con el hermano, con el perro, con el profesor, pero uno a uno. Por eso son tan trabajadores los autistas, trabajadores subjetivamente. Pensemos una cierta comparación. Del lado del autismo tenemos, o del lado de lo neurótico, lo real, el primer piso para todo Parlet, la LANG para todo Parlet, pero de la LANG hacia la construcción, hacia el vínculo con el lenguaje, ya hay un cambio. Por un lado está S1, S1, el autismo, y por el lado de lo neurótico, S1, S2, el lenguaje. De hecho, podemos poner del lado de lo neurótico la fórmula completa, y la fórmula completa es el discurso del amo, que es un S1 que se articula a un S2, cae el objeto A, y lo que se produce es un sujeto, ¿cierto? Por eso podrán ustedes leer en algunos psicoanalistas que plantean que el autista no es un sujeto. Cuando lean eso, léanlo en esta perspectiva, en la perspectiva en la que en el autista no sucede esa articulación significante S1, S2. En cambio, en el autismo, y la fórmula, después, si puse la fórmula completa de la neurosis, entonces pongamos aquí la fórmula completa del autismo, por lo menos en la hipótesis de Miller, en el prefacio al libro de Maleval, que es el S1 está forcluido, y en tanto que esté forcluido, entonces S1, 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 S1. Sí, como que la manera como el sujeto se relaciona con el lenguaje, con el mundo, con la cultura, es a punta de S1, S1. Me parece muy interesante, incluso uno lo puede pensar en la clínica del autismo, pues si el autismo se relaciona con el lenguaje a punta de S1, entonces el analista creo pues tendrá que estar a esa altura, a la altura de los S1, para poder comunicarse con él. Fíjense que incluso los problemas de comunicación tocan hasta
el trabajo que se hace clínicamente con los autistas. Haciendo este esquema, me quedé pensando en que pareciera ser que entonces la diferencia radical no está en el nivel de lo real, no está en el nivel de la LAN, sino en lo que sigue después de la LAN, como ¿qué hacemos con la LAN? Los neuróticos, ¿qué hacemos con la LAN? Lo que hacemos es articulaciones lingüísticas, articulaciones significantes. ¿Y qué hace el autista con la LAN? Pues entonces, digamos, la itera de algún modo, la itera, la repite. Ay, y se acabó esto. Bueno, no sé, lo que hago es como abrir perspectivas a partir de las cuales pensar la comunicación en el autismo a partir de un cierto desarrollo teórico a partir del lenguaje. Un cierto desarrollo teórico sobre el lenguaje. Bueno, conversemos, a ver. Conversemos sobre todo hoy, para hoy sería muy interesante traer, digamos, ciertos desencuentros que hayan tenido comunicativamente, pero insisto, no, pues, no es una dimensión, sino la dimensión fundamental. Hablemos de situaciones comunicativas con los autistas. Y bueno, aprendamos. Gracias, Marlon, por este recorrido tan provocador. Esperemos saber entonces algunas resonancias. Mientras van organizando a alguien su preguntita, Dale. aportas. Hay algo que dijiste y aunque dices que se abrirá en la otra clase, pero poder de pronto, si se te ocurre algo, ilustrar o algo así como eso que dijiste, bueno, si el lenguaje, el S1 y el S1 y el S1 es con lo que cuenta el autista y ese es un poquito el golpe de la LAN, entonces vemos que está como con algo de la LAN y el analista o el que hace de partener, el familiar, debe tratar de leer algo de ese S1 que itera, cómo poder verlo, ilustrarlo, como alguna ilustracioncita que se te ocurre, que pudieras compartir y de esa manera ver algo de eso que itera y cómo algo se puede ir moviendo, algo se puede ir con esa misma iteración. Dale. Hey, se fue Marlon, no te oímos. Marlon, Hola, sí, ya. sí, ok. Sí, ahí mismo se me ocurre pensar en un caso y doy una viñetica simple. Cada que llega a consulta hablando de los libros que lee y de las películas que ve, ¿cierto? Y entonces la tengo hace 3 años más o menos. Puedo decir hoy, entonces ya tiene un club de lectura en la biblioteca del colegio. Y entonces, digamos, ha leído muchos libros. La cultura de esta niña de 9 años es mayor que la mía. O sea, lee mucho y sumando esos libros, yo no sé finalmente para dónde va, porque digamos, la pista para el S1, que no lo voy a nombrar como S1, la pista para el S1 es eso que itera, y lo que itera es que entonces en el consultorio
trae los libros, y entonces hablamos de los libros, entonces hablamos de las películas, de los libros, y entonces ahí, no voy a decir que es un S1, insisto, pero digamos, ahí está la ventanita del S1 que itera, que insiste todo el tiempo, y con esos S1 es que ella seguro va a armar una vida. No, de hecho ya la tiene armada, en tanto que tiene un club de lectura, es la líder del club de lectura del salón, y entonces en los descansos se va para la biblioteca con 2, 3 niños y entonces leen libros. Pues Ajá. eso lo digo a propósito de esta queja de los adultos y de los viejitos cuando dicen, no, estos jóvenes que ya no leen, estos jóvenes, no sé, pues, digámoslo, hay que abrirle espacios para que los niños lean. Es decir, si algo del niño o de la niña habla de que la lectura es el modo en que está en este mundo, entonces, digamos, impulsarla en esa vía. En el colegio la Bueno, impulsan, en la familia lo impulsan, a eso. Entonces, tu pregunta es, ¿qué es eso de ese uno? Es eso que itera en el autista, ¿cierto? Y que si el colegio no está a la altura de alojar ese S1, entonces es un lío. Porque entonces cuando llegó, entonces los profesores lo que decían es, pero ¿por qué siempre leer? No, hagamos otras cosas, haga deporte, no sé qué. Pues en esta lógica de la educación integral, entonces querían que ella hiciera deporte y que no, ella del salón se va para la biblioteca con su club de lectura y ahí tiene su mundo. ujú. Eh, con eso, Marlon, me parece que ilustras esto del S1 pegado a lo que puede leer quien está al lado, sea el padre, sea el analista, pero cuidar algo de eso que hay ahí, que causa a ese sujeto y le da como un sentido a su existencia y por eso itera, itera, itera. No sé si sentido, Y, yo no sé si sentido, le da sentido, eh, no sé. a la existencia, del lado de la existencia, que es la iteración, lo digo pues por mi leer, el sería en uno, que él nombra existencia, lo que es ya el ser es del otro lado, pero lo que es la existencia, bueno, eso es otro tema de trabajo, pero el ser y la existencia, del lado de la existencia, no del ser, del sentido. Pero me hiciste acordar, y muchos otros también que están aquí, y enseguida le invitamos a María que nos comparta su inquietud. ¿Recuerdas también del caso de Luis Aragón, que trabajó mucho rato con un niño y ese niño lo único que le interesaba era el avioncito y el avioncito y todo era alrededor de dibujar el avioncito, el anillo del avioncito, todo alrededor del avioncito y claro, tenía a veces inicialmente métodos conductuales y entonces en el método conductual inicial era quitarle para poderle un poquitico someter a que la clase era sin avioncito, ir al colegio era de sin avioncito, era todo una cosa para quitarle eso porque es un terco y no se ocupa sino del avioncito. Y cuando pasaron donde Luisa, Luisa va al colegio, habla, pero lee allí que ese es su S1 que itera, que con el que hace lazo y hace vínculo hasta llegar hoy en día que ya tiene, es mayor, a ser técnico en un aeropuerto, ¿sí? Pero arrancó como por ahí, siguió con lo de los aviones y sigue con los aviones, ya sacó su libro de aviones, bueno, ya después les podemos mandar algo de ese caso que lo tenemos publicado en alguna de las cosas del ESIAC, pero me parece que enseña eso que nos invitas a mirar, cómo se hace partener y se acompaña a alguien que muestra dónde está algo de ese C1, de eso que le causa y le provoca un interés y con eso amplía su mundo. Es una belleza. Bueno, si algún comentario, Marlon, y si no le damos a María Isabel la palabra. No, ya está muy bien comentado, María.
Sí, bueno, Marlon, muchas gracias. Bueno, no, en la misma vía de interrogar ese uno, o sea, en el dibujito que nos presentaste y cuando manifestabas pues que Miller era el que había planteado en el prefacio del libro de Malevales, Sí, en vale, el vale. prefacio del libro de Malevales. Bueno, que había un S1 forcluido Sí, y que luego aparecía iterando, repitiéndose. sí. Yo te quería preguntar si Miller dijo algo o cómo entendiste tú acerca de ese pasito que podría haber entre ese S1 forcluido y pues, ¿cuál es el paso que permite que a pesar de forcluido se itere en ese S1? O sea, si es algo como, por decir algo, como si en la psicosis que nos decían toda la vida que algo de la forclusión, que lo simbólico forcluido retorna en lo real. Esa era como la frasecita, pues, que nos enseñaban ¿Por qué en la dices, psicosis. por qué dices era? No, todavía, ¿o no? Sigue siendo, bueno, Ah, sí, En sí, la no, psicosis, obviamente, en la psicosis, en la en la psicosis. psicosis. Entonces, me preguntaba yo por ese pasito, o sea, si en el autismo ese uno forcluido también retorna a la manera, pues, en la manera de una iteración, a la manera de una iteración, si se trata de ese mismo retorno que se plantea para la psicosis, o si hay ahí como un pasito distinto, pues como que no sé si dentro de lo que ustedes han Ujú, trabajado. sí, dale Marlon, ¿qué es lo que responde Lorán no en sé la si voy, batalla del autismo? sí, no sé si Ujú. voy a responder, o Luz, ¿quieres responder? Es Lorán, pero dices también lo tuyo, en la batalla del autismo, retorno en el borde, ¿sí? Y entonces el avioncito del niño hace acontecimiento de signo, algo de golpea el cuerpo, pero es el objeto, y bordea ese goce que estaba indiferenciado. Ahí ya hay algo de un bordecito y ese acontecimiento de signo en el cuerpo. Por eso no se le puede quitar ese objeto, porque se le marca algo de retorno de goce, pero en el borde. Por eso quitarle los desbarata o cuando ellos están en los movimientos. Y entonces esas cosas se están trabajando. El goce nativo sin borde, el goce nativo sin nada de diferenciación. Entonces ellos están trabajando en cada una de esas cosas a través del cuerpo, algo que les permita ir haciendo una extracción de ese exceso y ahí en el objeto hay algo de esa extracción que les permite ir en el avión, seguir con el avión hasta ser un técnico de avión, que nos muestra muy bien el S1, el S1, el S1, cómo se fue ampliando, pero en el S1, 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 más de lo mismo, pero ampliándolo de la misma manera hasta llegar a técnico, pero son muchos años de trabajo alrededor del avioncito en el caso de Luisa, que nos lo ilustra para tratar de entender algo de tu pregunta y de tu intervención que nos invitas como a mirarla y ampliarla. No, tal vez no responda, pero sí se me ocurre decir lo siguiente. En principio, Miller creo que en ningún lugar desarrolla qué significa ese uno forcluido y entonces la iteración del S1. O sea, lo enuncia en ese prefacio, lo enuncia en ese prefacio, y bueno, y entonces lo que hace Miller es decir, es que esto que estoy diciendo es el matema de lo que los Lefort dijeron en su momento. El significante es el forcluido, ¿cierto? El significante es el forcluido. Bien, y entonces, cómo entiendo yo eso? Es decir, ese S1, recuerden, es que me meto con asuntos teóricos. Recuerden que la LAN es son ese montón de S1s, son ese montón de S1s. Y entonces,
digamos, lo que no sucede en el autismo es que un S1 se salga, digamos, de la LAN para articularse al S2. Eso no sucede. Eso no sucede. Elucubración de saber sobre la LAN, Es- dice acá. No se da esa elucubración. Ajá. sí. No sucede un recorte para que un S1 se articule al S2. No sucede eso. Entonces, una de las frases que no dije y que me salió preparando esta clase es que el autista no está en lo real, sino que está en la LAN. Pero bueno, eso se desarrollará después. Lo digo en el sentido en que entonces ese S1 no se sustrae de la LAN para irse a articular a un S2, sino que se queda ahí. Y entonces, digamos, forcluido ese S1, el mecanismo es, digamos, el efecto es la iteración. Distinto al significante, pensemos en lo reprimido en Freud. Sí, lo reprimido hace síntoma, pero lo que sucede es la repetición en el neurótico. En el autista no es repetición, sino iteración, ¿sí? En el sentido que el ejemplo que puso Luz, el ejemplo que puso Luz. Pero, digámoslo, ese pasito que tú dices, lo leo sobre todo, pues me dejo enseñar de Patricio. A Patricio le entiendo bastante cuando digamos, hace los gráficos para pensar en qué sentido está la forclusión del S1 y cómo eso trae como efecto la iteración. Ujú. Es decir, el S1 del autista no se articula al S2. Tiene otro modo de relacionarse con el lenguaje, que es S1, 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 S1. Eso es, Bueno, pues, ahí seguiremos trabajando y en nuestra investigación. Gracias, María. Muchas, Miremos, no, Susana. gracias a ustedes. Susana, No, ponemos a trabajar. Susana, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? hola Susana, ¿qué tal? Bien, bien. Bien. Pues yo tengo como varias preguntas. Pues yo estoy terminando el pregrado en psicología y he trabajado como con bastantes personas autistas en espacios educativos de colegio, fundaciones y demás, ¿cierto? Entonces, como que me surgían varias preguntas por dos lados. Una es como que si ese vínculo con el S1 y el S2 pues no se da de la manera en la que se dan los neuróticos, entonces como que hay como que comprendo en algún sentido, pero no del todo, como que cuál es esa función que cumple el analista en el espacio, pues de encuentro, en ese espacio terapéutico. Como que a simples palabras, como que para qué va un autista al análisis si, si esa búsqueda, pues desde un lugar muy neurótico le pregunto, como que si esa búsqueda no responde como a ese sentido de encontrar, pues sí, como si no responde a la necesidad de encontrar un sentido, que creo que es por lo que muchas veces vamos los neuróticos a análisis, ¿cierto? Y ya otra pregunta, pues como que se distancia un poquito de lo primero, es como que, ¿qué pasa cuando ese uno cambia constantemente? Y lo digo porque, pues como que en mi experiencia acompañando a los niños, me he dado cuenta que ese uno cambia mucho, entonces en un año no sé, eran los aviones, como estabas mencionando tú, Luz, ahorita, pero entonces al año siguiente ya eran los minerales y al año siguiente otra cosa y otra cosa y otra cosa, entonces eso también hace que la relación con sus compañeros sea compleja porque, claro, como que creó un personaje, por así decirlo, como una identidad en torno a un asunto y ya luego cambia, entonces es como volver a empezar, porque los papás me decían mucho, es que es muy difícil porque compramos todo de aviones y al mes ya no le gustan los aviones, ya le gusta otra cosa, entonces es como volver a cambiar toda la habitación para que él se sienta tranquilo de habitar su habitación. Entonces, bueno, eran como mis dos preguntas. Bueno, a ver si entendí la primera casi que de manera sintética es por qué va un autista al psicoanálisis.
Eh, hay muchas formas, muchas formas, muchas formas. Pensemos en que en principio suelen ir de niños, más veces creo suelen ir de niños, y entonces, digamos, el trabajo con un niño autista, en principio, podríamos asemejarlo al trabajo con un niño cualquiera, en el sentido en que hay que construir eso que podemos llamar la transferencia. Un niño llega, digamos, porque lo llevan, digámoslo así. El analista, entonces, ha de ubicarse a la altura de los S1 de su paciente para que suceda algo que tenemos reflexiones bastantes y que podemos llamar transferencia en el autismo, que no tiene que ver con suposiciones de saber, que no tiene que ver con articulaciones significantes S1, S2, sino que tiene que ver con que el autista encuentra un eco de su S1 en el analista. Si hay eco de su S1 con el analista, entonces se instala eso que podemos llamar la transferencia en el autismo, que no es en la vía del lenguaje, sino, creo que así lo podemos llamar, una transferencia real. ¿Sí? Y que tal vez no tenga que ver con una elucubración de saber y que tal vez no tenga que ver con una historización y que tal vez no tenga que ver con ¿y tú cómo te sientes? No, sino que tal vez tiene que ver con que uno como analista esté atento a lo que itera para hacerle eco a eso. Y haciendo eco, aloja uno a ese niño o adulto. Niño o adulto, o sea, cualquiera. Eso es lo Bien, primero. Marlon. Sí, muy bien. Dale. Espérate, Ajá. espérate. Lo segundo es que con adultos, con autistas adultos, la búsqueda no es una búsqueda de sentido. Con autistas adultos, el asunto pues, digamos, cuando llegan adultos, no suele ser que hayan tenido un proceso desde niños, como le pasa a Luisa, por ejemplo, sino que cuando llegan adultos suelen estar muy explotados, porque en las instituciones a las que llegan, digamos, no encuentran comunicación. Y entonces explotan de algún modo. Y insisto, el trabajo clínico con niños o con adultos es hacerle eco de su S1. El rollo es, y ahí viene la pregunta, y entonces, ¿cómo sabe uno cuál es el S1? Que lo decía Susana, y entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Cuando cambia así tan drásticamente, lo, lo voy a decir así, aún no se han pillado cuál es el S1. Sí, en este caso de Luisa es el avioncito, en el caso que traje son los libros, y muy seguramente si primero era aviones y después, no sé, y después carros, habría que poner en serie todos esos intereses específicos y pillarse cuál es la línea. Sí, pillarse qué es lo que efectivamente está iterando. Tal vez no es que itere el avión. Por eso, insisto, no es que el S1 sea el libro, no, sino que el libro es una pista para saber cómo por dónde está el S1. Cómo saber, cómo acertar. Aquí, yo sé que no estamos en un espacio de formación de psicoanalistas, pero yo puedo decir que es el propio análisis lo que le da a uno una cierta sensibilidad para captar el S1 de su paciente.
ahí no hay saber intelectual, no hay saber universitario, no hay que sé mucho de psiquiatría, no. Hay, ah, porque fíjense que si de algún modo ahorita en lo que dije planteé que el análisis casi que es un camino para encontrarse con su Lalán olvidada, ese Lalán es sin sentido, ¿cierto? Y entonces, digamos, no se encuentra por la vía del sentido, pues no se encuentra por la vía del diagnóstico, no se encuentra por la vía de la explicación, no se encuentra, sino en la vía del sinsentido. Y entonces, creo, hay que consentir el propio sinsentido para poder capturar en otro su sinsentido. Sí, yo agregaría algo agradeciéndole a Susana la pregunta que me parece muy importante esto porque como nos lo cuenta es estos padres desesperados porque le compraron los avioncitos, los libros, los no sé qué, pero y entonces, ¿dónde está el interés del niño y esa lectura a hacer en cada uno de esos? ¿Qué habrá? Como dice Marlon, poner todas esas cositas. ¿Qué serán lo que cada una de esas cositas hace gozar ese cuerpo? Él se goza pero por la vía del no sentido, que es muy sutil. Marita Manzotti en algún momento determinado también contaba de un casito de un muchacho, de niño, y se mantenía dele para allá, muévase y muévase y muévase y mueve y no paraba. Bueno, ellos leyeron el caso de miles maneras, bregaron con todos esos movimientos de ese cuerpo, hasta que un día dijo, limpia brisas, o sea, el parabrisas, perdón, del carro fue lo que a él le hizo como un signo de goce en el cuerpo que le marcó ese cuerpo y le permitía esos movimientos sutiles en el cuerpo y cómo a partir de ahí fue haciendo otros encuentros con otras cosas, pero en el cuerpo. Es que es muy sutil esa lectura, pero de todas maneras, Susana, bienvenida a tu pregunta porque es toda una apuesta de cómo leer, cuál de todos esos son los intereses que hicieron acontecimiento y por lo que ese sujeto está ahí como trabajando y trabajando para seguir incansablemente haciendo algo con ese goce que le tocó ese cuerpo de esa forma singular, no por la vía del significante, como nos lo ha transmitido, pero sí hay algo de ese goce que al que consintió, ¿sí? Entonces, bueno, los testimonios creo que Susana permitirían leer algunas cositas que es bueno, pues porque viene la otra, me viene a la cabeza la otra niña que también nunca hablaba y a partir de un choque de la mamá, vidrios, y a partir de esos vidrios, del choque que se hizo la mamá en el carro, fue una maravilla porque pudo hablar, pero qué fue lo que golpeó ese cuerpo y qué fue lo que a partir de eso habló. Entonces son enseñanzas pues que esperemos que tengamos en cuenta para nuestro próximo encuentro con Lisbeth, cosas que de pronto pueda ilustrarnos algo de estas preguntitas que son demasiado importantes. Susana, ¿algo para decir? ¿Estás por ahí? Muchas gracias, sí, por aquí estoy, muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, Yo le ¿alguna podría otra decir, yo no resonancia? tengo la mano para alzar. Gloria, pero tienes la vocecita, bienvenida. Usted también Bueno, tiene casitos clínicos para enseñarnos. sí, Hable. yo tengo pues como varias, o sea, como comentarios y reflexiones que de alguna manera van en la misma línea de lo que Maleval viene trabajando últimamente, y es el Ajá. asunto de lo que pasa con los autistas llamados de alto funcionamiento. Porque ahí el asunto de la comunicación no es tan, a ver, no se ve tanto como esa parte iterativa, ni ese C1 itera, sino que hay una aproximación a lo que nosotros podríamos concebir como una intención comunicativa.
En estos días tuve la oportunidad de ver un video de Maleval que le da una respuesta a la crítica que le hace Miller frente a su postulado del congelamiento del lenguaje. No de Sí. forclusión del S1, sino de congelamiento del S1. Y él hace un intento de crear un matema para lo que sucede en el caso del autismo. Y él trabaja, o sea, lo que para lo que Miller es S1, 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 Maleval plantea S1 en corchetes, S1 en corchetes, S1 en corchetes, puntos suspensivos, S1 encima de los corchetes. Y plantea que eso es, que tiene que ver con la pregunta de María Isabel, tiene que ver con lo que sucede en los autistas llamados de alto funcionamiento, donde de alguna manera pareciera que ese congelamiento se descongelara, o sea, que hubiera un descongelamiento del S1. Y él dice que lo que él encuentra en los casos que él ha trabajado es que lo que entre esos S1, 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 lo que hay de común es un algoritmo. Lo que tú decías ahora para la respuesta a Susana. Decía, o sea, entre todos esos S1 hay un algoritmo que de alguna manera es lo que le permite al autista ir creando esos S1. Y esos S1 guardan una relación frente a ese algoritmo. Entonces él decía, se puede descongelar el S1, pero el algoritmo permanece. Y ese S1 descongelado puede hacer una aproximación a un S2. O sea, es una conferencia que duró como 45 minutos, ya está publicada, a mí me llegó la publicación también en estos días, donde él hace todo un trabajo frente a ese asunto de la comunicación en el autista de alto funcionamiento. Porque él dice que no es tan, o sea, ya no se acomoda tanto a lo que se había planteado frente al precaneriano, al caneriano, al Asperger, sino que ya hay otras cosas que aparecen y que de alguna manera dan cuenta de la relación del parletre, del autista como parletre y de su inscripción en el lenguaje. Bueno, ya eso tendremos ocasión más adelante de poderlo ampliar porque es un tema, porque Miller sí sigue con el descongelamiento, que no está de acuerdo con eso descongelamiento, pero bueno, Pero Maleval más allá de si descongelar o por fluido, sí, me parece que la puerta que abre Gloria y que abre Maleval, pues sí. es algo que a mi juicio sí es muy importante y es que cuando los psicoanalistas hablamos del autismo, solemos hablar del autismo que mencionó Gloria, el precaneriano o el caneriano, digamos el clásico autista, pero lo cierto es que nos llegan adultos que posiblemente pasaron por eso, no sé, por esos momentos, pasaron por esos momentos, pero definitivamente cuando construyen bordes tan claros, eh, hay asuntos que creo que todavía no hemos logrado nombrar, me parece. Es decir, cuando tienen bordes tan claros, Marcela Piaggi habla de un cierto efecto de agujero, pues como por no decir que finalmente se agujerea, pues porque, digamos, siempre decimos el autista nace y se muere autista, pero entonces, ¿qué sí pasa dentro del autismo? Es decir, que algo así como lo que abre Gloria con Maleval es que el autismo es más maleable o Más espectral. más amplio de lo que creemos, digámoslo así, más amplio de lo que creemos, digamos. Es, ¿cómo dijiste, Gloria?
espectral. Él defiende toda la idea del espectro, o sea, él dice, no le vamos a quitar el nombre de espectro porque hay una amplitud tan grande en todo lo que se está encontrando que no nos podemos quedar reducidos a una mirada sobre el autismo tan pequeña. Muy bien. Muy bien. Bueno, Luz, Bueno, llegamos al final. creo que dimos muy buenas vueltas. Gracias a Marlon por lo que nos provocaste y a las intervenciones de las preguntas. Creo que tendremos con Lisbeth el 27 de octubre a la 1. Recuerden que nos vamos a encontrar para continuar con la clase de la comunicación en los autistas y poder miren todos los interrogantes que tenemos para esa conversación entonces próxima con Lisbeth. Los esperamos entonces y gracias. Muy buenas noches. Gracias, Marlon, de nuevo. Muy Gracias. bueno. Buenas noches. Noches, hasta luego.